Tres. Buenos días, compañeros y maestra. Hoy les vamos a presentar el tema de variables económicas y sectores sociales. Integrantes del equipo: Marín Raquel Santiago Andrés, Sosa Sepúlveda Jesús Jair, Mendoza González César Ulises y su servidor Morales Nava Isaac. Temas que abarcarán la presentación serán variables económicas y sectores sociales. Comenzamos. Iniciaremos hablando de las variables económicas. ¿Qué son las variables económicas? Las variables económicas son todos los datos contabilizados en un modelo económico. Son cualquier indicador que ayude a determinar cómo funciona una economía. Estas variables pueden incluir cualquier cosa que influya en la dirección de un mercado, en particular a gran escala. Son los eventos fiscales, naturales o geopolíticos influyentes que afectan ampliamente a una economía regional o nacional. Pueden incluir cosas tales como salarios, tasas de intereses, actividades gubernamentales, leyes, políticas, tasas de impuestos y desempleo. ¿Para qué sirven las variables económicas? Estas son las principales señales o indicadores que marcan las tendencias actuales en la economía. Para entender lo que explicaremos a continuación, debemos explicar qué es la macroeconomía. Es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de las variables agregadas. El gobierno, para hacer un buen trabajo de gestión macroeconómica de la economía, debe estudiar, analizar y comprender las principales variables que determinan el comportamiento actual de la macroeconomía. Por lo tanto, el gobierno debe entender las variables del crecimiento económico, por qué y cuándo ocurre la recesión o la inflación, y así anticiparse a estas tendencias, así como qué combinación de políticas será la más adecuada para solventar los males de la economía. Así, estas variables de desempeño económico son chequeadas de cerca por gobiernos, empresas y consumidores por igual. Ahora daremos algunos ejemplos de variables económicas con impacto en la vida diaria. La inflación. Esta es la fuente de todos los males, pues con altos precios de los productos básicos, el salario real de los trabajadores se reduce y ajustarlo al crecimiento de la inflación aumenta los costos de las empresas, que a su vez aumentarán sus precios de venta. Las tasas de intereses externas son las que determinan el flujo de capitales hacia nuestros países y el costo de la deuda externa del país. Las tasas de intereses internas son las que determinan el costo del endeudamiento de personas y empresas. El crecimiento sectorial. Esté atento del crecimiento de su sector, cuánto crecen las ventas y cuánto la producción. Los resultados financieros sectoriales, una herramienta importante para comparar el desempeño empresarial y planear a futuro sus inversiones y metas de crecimiento. El consumo de los hogares permite observar la evolución de las compras y las expectativas de consumo de los hogares. Las importancias de las variables económicas. Debemos prestar mucha atención a las variables económicas, ya que puede dar una idea hacia dónde se dirige la economía de hoy en día, para así nosotros poder planificar las finanzas en general. Las expectativas sobre las variables económicas desempeñan un papel considerable en una economía. A continuación, mis compañeros explicarán los tipos de variables económicas. Ingreso per cápita o renta per cápita. Es un indicador macroeconómico de productividad y desarrollo económico, usado para entregar una visión respecto al rendimiento de las condiciones económicas y sociales de un país. Esto en consideración del crecimiento real y la fuerza laboral. Generalmente también se utiliza como indicador de bienestar social. Es la relación que hay entre el PIB y la cantidad de habitantes de un país. Para obtenerlo, hay que dividir el PIB de un país entre su población. Ejemplo sobre el ingreso per cápita. En una nación que percibe en un año un Producto Interno Bruto de 300.000 millones de dólares y que tiene 30 millones de habitantes, el PIB per cápita será de $10,000 por habitante. Producto Nacional Bruto o en sus siglas PNB. El Producto Nacional Bruto es un indicador que nos muestra la cantidad de bienes y servicios
finales generados con los factores de producción, ya sean tierra, trabajo y capital, de un país y un periodo de tiempo dado, aunque estos factores se encuentren fuera de dicho país. ¿Cómo se calcula el PNB? Para obtener el cálculo de este indicador, debemos partir de la fórmula de PIB, ya que esta también mide la riqueza generada dentro de un país, con la diferencia de que, tal como hemos comentado, no tiene en cuenta si esos factores de producción son propiedad de naciones o de extranjeros. Esta es la diferencia para diferenciar entre las dos fórmulas. Ejemplos sobre el PNB. El PNB incluye el precio final de un vehículo, pero no de aquellas piezas adquiridas por separado por el fabricante, como pueden ser los neumáticos. Se mide dentro de un periodo determinado. Los datos de producción de bienes y servicios se calculan en un periodo de tiempo específico, que generalmente es un año. Producto Interno Bruto, o en sus siglas PIB. Esta es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo determinado que es regularmente de un año. ¿Cómo se calcula el PIB? PIB es igual a consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones menos importaciones. Ejemplo, Nicaragua tiene el 96% del PIB del sector privado y el Estado Nacional tiene instituciones incapaces de promover una visión socializada de la economía. Producto Nacional Neto, PNN. Este se refiere al Producto Nacional Bruto, es decir, el valor del mercado total de los bienes y servicios finales. Su fórmula es PNN es igual a Producto Nacional Bruto menos depreciación. Ingreso Nacional, en sus siglas IN, es una magnitud económica que está compuesta por los ingresos que reciben todos los factores productivos nacionales. Este se calcula como la suma de los ingresos de los factores productivos. Este incluye los salarios de los trabajadores, ganancias de empresas y intereses a prestamistas de capital y rentas. Para calcular el ingreso nacional, debemos aplicar la siguiente fórmula. Ingreso nacional es igual a PIB más RRN menos RRE, donde PIB es igual a interno bruto, RRN es igual a rentas de residentes nacionales en el extranjero y RRE es rentas de residentes extranjeros en el país. Los sectores sociales son los grupos que intervienen en la realidad económica de un país y se clasifican por lo general en tres sectores: el sector privado, el sector público y el sector externo. El sector externo también comprende la exportación e importaciones de mercancía. Iniciaremos explicando qué es el sector público. El sector público es el conjunto de instituciones u organismos que regulan de una forma u otra las decisiones colectivas de carácter político, económico, social y cultural de un país. Este actúa como unidad económica de consumo cuando adquiere bienes y servicios de las empresas privadas para desarrollar así las funciones y los objetivos que tienen encomendados. Para ello se financian fundamentalmente a través de los impuestos. El sector público se divide en tres partes: el sector central. El sector central consiste en el ordenamiento cómodo y dinámico de las diferentes dependencias, jefaturas y empleos que se articulan a partir del presidente de la República. El sector central se divide en dos partes: en secretarías del Estado y organismos desconcentrados. Los organismos desconcentrados son organismos dotados de autonomía técnica y manejo de presupuesto limitado. El sector autónomo. El sector autónomo es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio con independencia de la opinión o el deseo de otros. Como por ejemplo tenemos la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fiscalía Electoral, el Instituto Electoral, entre otros. Sector paraestatal. Este se divide en dos: en organismos descentralizados, los cuales son organismos que buscan la consolidación de estructuras funcionales con márgenes mucho más amplios de decisión, como por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad, el Hospital General, entre otros. Luego tenemos las empresas públicas, las cuales son entendidas como las empresas de conjunción de capital y trabajo para conseguir una utilidad ilícita, al mismo tiempo que se presta un servicio administrativo o que producen un bien de interés colectivo, las cuales pueden ser totalitarias cuando el 100% del capital es del Estado y monetarias
cuando el Estado aporta menos del 50%, pero más del 25% del capital. También empresas de participación estatal, cuando el Estado aporta más del 50% del capital. Otro ejemplo de organismos desconcentrados es el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Politécnico Nacional, Pronósticos para la Asistencia Pública y entre otros. El sector privado. El sector privado es la parte de la economía que busca el lucro en su actividad y está formado por empresas que deben reunir diferentes cualidades que le permitan satisfacer alguna necesidad al consumidor. Las entidades del sector privado de este modo están a manos de personas o sociedades comerciales como lo son Microsoft, McDonald's y Coca-Cola, por citar algunos ejemplos. Son empresas del sector privado. El sector externo está formado por las empresas y gobiernos de diferentes países, es decir, las exportaciones de bienes y servicios, los movimientos financieros y los bienes de capital internacional, al igual que los pagos institucionales internacionales. Es gracias a este sector que podemos tener un comercio internacional. Por ejemplo, México exporta principalmente a Estados Unidos vehículos, máquinas eléctricas, computadoras, combustibles minerales y productos alimenticios. Las principales exportaciones estadounidenses en 2018 incluyeron petróleo crudo, dispositivos de sistemas electrónicos, computadoras, medicamentos y repuestos de automóviles. Esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.